Buenas noches, Amrod. Buenas noches a todo el mundo. A Chachan. Buenas noches. Buenas noches. Aquí nos encontramos un lunes más, iba a decir un jueves más, madre mía. Un lunes más en el Secretario de Tolkien, en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. ¿Cómo estás? Cuéntame. Como veis, un lunes más en el cual nadie al volante y tenemos el cerebro ya frito. Hay que reinventarse. A partir de ahora voy a poner la voz de Tolkien y él leerá las cartas. Dios mío. No tires el ordenador. Así será más difícil. En fin. Bueno. ¿Cómo estás? Pues bueno, cansada. Con alergia. Con alergia, ¿no? ¿Tú qué tal? Bien, ¿Qué tal estas todo 2 bien. semanitas? Tranquilitas. Con ganas. Pues bien. Bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué te parece? Te lo iba a haber dicho antes de entrar, pero nos hemos puesto a hablar de otras cosas para variar. Aunque en esto, bueno, pues dedicar este programa a Bernard Hill, que falleció este fin de semana. Pues sí, me parece muy bien, muy bonito. Al capitán del Titanic y al rey de Rohan. Gracias. Bueno, el Titanic aquí me da un poco más igual. No, pero sí. Está bien, está bien. Además, y luego tenía también papeles así como menos conocidos, pero también muy chulos. Ay, es que el otro día estoy viendo la filmografía, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo. ¿Sabes que es el único actor que ha estado en 2 de las 3 películas más oscarizadas, que son Titanic y El Retorno del Rey? La otra es Lo que el viento se llevó. Ningún actor ha estado en 2 de esas 3 películas. Así que fíjate. Pues nada. Esperamos que allí donde esté bien. Sí. Muy bien bien. Acompañado por otras personas que también nos han dejado El Señor de los Anillos, como Tolkien. Como Tolkien, sí. Christopher Lee, bueno, al final. Es que parece que no, que pero estoy un poco cansada, ¿vale? Porque estamos hablando de la película ahora, en este breve inciso. Es una película que tiene 22 años, 23 años. O sea, es que, no quiero hablar de este tema. Claro, es que al final... Yo el otro día no me hagas sentirme vieja. El otro día vi una entrevista a Viggo Mortensen. Viggo Mortensen está mayor. O sea, que el tío pues sigue teniendo el encanto ese abrumador y arrollador que tiene, pero ya tenía pelo completamente blanco y se le veía pues como una mandarina cuando no te la comes en 3 semanas, arrugadita. Oye, ya basta. O sea, ya basta, porque es que el sábado quedé con una compañera de nuestros Mía, con Kalainu, y mientras estaba volviendo en el penúltimo metro, había unas chicas, vamos, un grupo de chicas y de chicos al lado que estaban poniendo canciones viejas, de estas como cuando tú ponías canciones de los 80, pues estaban poniendo canciones viejas. ¿Y sabes qué canciones viejas estaban poniendo? Caminando por la vida de Melendi y Estopa. Y yo, mira, me voy a levantar y os voy a matar. Claro. Totalmente. O sea, basta. Ahí sí que puedes decir aquello de yo estaba allí, Gandalf. Yo estaba aquí, Gandalf. Totalmente. Pero bueno, voy a dejar de hacer un nostalgia millennial y... que es lo que más me gusta, no me descoba, porque ya sabéis que lo que más me gusta es nostalgia millennial y hablar de lenguas y de historia, o sea que... Muy bien. Vamos a hablar de cartas, que eso sí que es nostálgico. Hoy no tengo mucho que hablar de lenguas, no demasiado. He buscado cosas, pero no mucho, lo siento. Mejor para vosotros, así durará menos el programa. Empiezo yo. Si os acordáis, acabamos de publicar El Retorno del Rey, o sea que estamos en el año 1955. Estamos justo, las cartas que vamos a ver en el programa de hoy están en torno a los últimos, en diciembre de 1955, enero de 1956, o sea, estamos justo en este mes, en torno a las fiestas de Navidad.
Y nada, pues vamos a ver un poquito cuáles son estas reacciones y qué nos quiere contar Tolkien con estas cartas de fans o de no fans y demás. Entonces, bueno, pues como os comentaba, voy a empezar yo y en esta carta empiezo con la carta número 178 a la editorial, a Allen & Unwin, que es del 12 de diciembre de 1955. Y ya sabéis, el prefacio dice que contiene una referencia a Sherhall, la aldea donde Tolkien pasó parte de su infancia. Y la carta dice así: entre paréntesis, no hay necesidad de cambiar señor por profesor. Según la auténtica tradición de Oxford, profesor no es un título para dirigirse a uno, o no lo era, aunque el hábito proviene de los sitios donde los profesores son poderosos pequeñas potestades domésticas. Estoy seguro de que sin el profesor habría oído menos de mi pedantería y nadie habría dicho: la comarca no está lejos de North Oxford. De hecho, es más o menos una aldea de Warwickshire, aproximadamente del periodo del Diamond Jubilee. Esto es tan lejano como la tercera edad de esas casas dispersas, deprimentes y absolutamente sin carácter al norte de Oxford, que no tienen siquiera existencia postal. Bueno, pues esta carta, como veis, es muy chiquitita, muy cortita, y os voy a contar así un poquito. En primer lugar, quiero deciros que he buscado aquí porque ya hicimos, que lo hemos comentado varias veces, pero bueno, lo voy a volver a comentar. Con el compañero Glaernig hicimos en la maleta de Tolkien un programa sobre diferentes localizaciones de las obras menores del señor de Tolkien, y la mayor parte de ellas eran en torno a este Sherhall y estos pueblecitos de Birmingham. Entonces, bueno, pues os lo voy a dejar aquí, que lo tenía aquí guardado, para que, si lo queréis ver, pues así como para completar, pues aquí lo tenéis. Eso ya para empezar. Y ya, bueno, pues analizando un poquito qué es Sherhall. Sherhall era una aldea que estaba a las afueras del Birmingham. Sherhall es una aldea que ya no existe, ¿vale? O sea, Birmingham es una ciudad industrial, una de estas ciudades que pues están al norte de Oxford, pues cerca de Manchester, de Liverpool, era todo este cinturón industrial que fueran de las ciudades que crecieron a pasos agigantados con esta revolución, sobre todo a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Entonces, claro, pues absorbieron todos los pequeños pueblos que tenían a sus alrededores y Sherhall pues no fue algo diferente. Entonces, pues no tenemos nada. O sea, bueno, tenemos muy poquitas cosas. Hace referencia a que no tiene código existencia postal porque ni siquiera ya tiene código postal, pero sí que sabemos que había un molino. Entonces, bueno, pues ya sabéis que en la comarca tenemos un molinero, bueno, pues es una de las referencias que sí que podemos encontrar de la comarca al molinero, ya sabéis, de Arenas y que tenemos nuestra gran historia sobre los molineros y tal en la comarca y tal. Y entonces, bueno, pues Sherhall, tengo aquí una pequeña fotito del molino, que si queréis os la voy a compartir. A ver si sé compartirla, porque ya sabéis que como yo nunca compartía cosas, se me dan un poco reguelinchi. A ver. Bueno, yo sí compartía y también se me dan reguelinchi, no es... Compartir pantalla. Aquí. Compartir. ¿Se ve? Sí. Vale, pues bueno, esta es la foto del molino, ¿vale? Pues os podéis hacer una idea que quizás siempre nos hemos imaginado un molino como más Don Quijote y cosas así, pero esto sería como más el molino que estaría al lado del río. Bueno, pues esto sería la pequeñita aldea de Sherhall en la cual Tolkien pasó los primeros años de su infancia, justo cuando volvió de Sudáfrica, que es a los que él se está refiriendo. Después de Birmingham, él ya luego se iría a Oxford, o sea que serán pues los años de su infancia. Y cuando se refiere al periodo del Diamond Jubilee es la referencia que se utiliza en Reino Unido a cuando las reyes y las reinas, especialmente las reinas, porque ya sabéis que prácticamente son siempre las que llegan, es cuando logran hacer 75 años en su reinado. Perdón, 60, no 75, 60. Entonces, en este caso, cuando son el 60, el Jubilee, el Diamond Jubilee de la reina Victoria, que sería a la que él se está refiriendo, sería en el año 1897, que es cuando Tolkien tiene 5 añitos. Entonces, claro, está haciendo referencia a un Birmingham de finales del siglo XIX, de pueblecito, de tal, que no tiene absolutamente nada que ver con el Birmingham que podemos encontrar en el año 1955. Entonces, esa es la comparativa que está haciendo, pues no tiene absolutamente nada que ver con esta tercera edad, porque
os estáis inventando una tercera edad que no existe. O sea, será como una referencia un poco rebuscada a decir, mira, estáis haciendo unas referencias que sí, que bueno, que podía ser Sherlock, pero es que este Sherlock no existe. Igual que tampoco existe la tercera edad. O sea, bueno, que sí. Entonces, bueno, pues esto es a lo que se está refiriendo. En cuanto a lo del título de señor y de profesor, que hace referencia al inicio de la carta, he estado intentando así buscar un poco, pero la verdad es que no he sido capaz. Simplemente debe ser algo de una costumbre que, bueno, pues ya hemos aprendido hoy, que en Oxford no existía tanto la tradición de llamar a alguien profesor, sino normalmente se llamaban chair y cosas así, o tal, mientras que en España pues sí que sería el doctor, o sería como más ese tipo de títulos, doctor, profesor. Y es verdad que parece que a Tolkien le pesa que le llamen profesor y demás, porque al final tiene una categoría y tiene unas connotaciones el tener que ser un académico que le han pesado a la hora de ser escritor. Y parece que eso a Tolkien, bueno, pues le molesta un poco. Y ya está. No sé si tienes algo que comentar. Sí, como curiosidad, ya que has compartido la foto del molino, lo he buscado rápidamente. Claro, mira, la ilustración que hace Tolkien, precisamente de la comarca, a ver si la puedo enseñar, tiene ese mismo molino. Entonces, para que la gente lo vea y lo pueda asociar. Voy. Ahí lo tengo, ahí está. Espera, bueno, que quito el banner. Claro, es que justo está ahí, ¿no? Ya, pero es como tú dices, no es el clásico molino que nos puede venir a nosotros a la cabeza, ¿no? El molino de la Mancha, del Quijote, sino que es este modelo de molino que es justo el que tú has enseñado, que es el que corresponde a Sir Hall. Sí. Simplemente por enseñarlo, porque cuando él piensa en el molino de Arenas, piensa en este molino, ¿no? Y de hecho en la biografía de Carpenter se habla mucho de su época ahí en Birmingham, y tanto del molino y el molinero, y de si fueron de verdad una influencia o no. También es ahí donde se cuenta en la biografía que pasaban los vagones con esos, creo que dice algo así como inmensos nombres en galés, ¿no? Sí. Que le fascinaron, porque, claro, verían nombres absolutamente ininteligibles para él, era un niño, pero que le llamaron muchísimo la atención, ¿no? Sí, de hecho, también comentar que... Se me ha olvidado. Y bueno, luego ya simplemente para acabar, porque me ha hecho mucha gracia, que al final dice de Oxford, casas dispersas, deprimentes y absolutamente sin carácter al norte de Oxford. Y bueno, tú lo sabes que en el Esmial de Númenor, en nuestro Esmial, hemos estado, bueno, es un poco secreto, ¿no? Todavía, pero vamos a hacer un viaje a Oxford y estuvimos mirando si ir al sur o al norte de Oxford. Y es verdad que en el norte de Oxford cuesta encontrar un sitio, un alojamiento que tuviera esa arquitectura más oxfordiana, ¿no? Entonces, al final hemos encontrado un hotel en el norte de Oxford que pues, tiene más encanto y que nos ha gustado más, pero ha sido difícil. De verdad sí que coincido con Tolkien en que la arquitectura era dispersa, deprimente y absolutamente sin carácter. Totalmente. Sí. Está. Pues se me había... Iba a decir algo en relación a las referencias de Tolkien y Birmingham y todo esto y se me ha olvidado. Y lo he pensado cuando has dicho lo de los trenes, de en galés y todo eso y se me ha olvidado. Bueno, en fin, me volverá cuando estemos en tu carta. No, mira, me corrijo porque he dicho oxfordiano y tengo la costumbre de decir oxfordiano, pero es oxoniense. Y es que decimos mucho oxfordiano, no sé por qué, y es oxoniense. Y siempre que me sale oxfordiano me tengo que acordar de decirlo bien. Oxoniense. Listo. Pues va, luego si te acuerdas, pues volvemos atrás y ya está. Bueno. Avanzando a la carta número 179 a Hugh Brogan del 14 de diciembre, o sea, de 2 días después de 1955, tiene un prefacio que dice: Brogan escribió el 4 de diciembre diciendo que había tenido pesadillas recurrentes según las cuales podría haber sido estúpido o torpe o dado una impresión errónea de mi verdadera admiración por su gran libro. En la carta de Tolkien dice así: eche de su lado a esa pesadilla. Puedo soportar la crítica, pues no me ha hinchado de orgullo el éxito inesperado del Señor de los Anillos, aun cuando sea estúpida, injusta e incluso, como a veces sospecho, un poco maliciosa. De lo contrario, en bonito trance me vería con adjetivos como castrado u otras lindezas. Pero puede dejar que su pluma corra a voluntad. Es horrible escribir cartas a gente con las que uno tiene que ser cuidadoso, pues me concede usted una atención muy comedida y una penetrante percepción.
Bueno, no se nos olvide que la anterior carta que nosotros vimos que Tolkien había escrito a este Hugh Brogan, que ya sabéis que es un viejo conocido de aquí del Secreter, es la del septiembre de 1955, o sea, 3 meses anterior a esta, y era en la cual Brogan en diciembre le había escrito a Tolkien criticando su estilo arcaico y Tolkien estaba diciendo, pero ¿usted qué dice, señor? Yo no escribo en estilo arcaico. Tú eres el que se está diciendo eres un intermitente. Pero al mismo tiempo, Brogan se disculpa diciendo que es impertinente, cosas así. O sea, como que Brogan siempre es como, bueno, yo te digo estas cosas, pero luego me siento mal, pero No las vuelvo a decir, pero no te enfades. Entonces, bueno, pues tienen ese tipo de relación en el cual Brogan se siente como un poco con la capacidad de poder decir las cosas que piensa, pero siempre como un poco con miedo a que Tolkien no se enfade, pero bueno, Tolkien le reitera que bueno, que puede decir las cosas mientras sea educado y tal, y que incluso se lo agradece porque no quiere ir tampoco con pies de plomo, que prefiere que la gente sea franca con él. Este Hugh Brogan, bueno, por recordar una vez más quién es este señor que era historiador de Tocqueville y demás, que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, que falleció en el año 2019, o sea, que falleció hace relativamente poco, hace 5 añitos, y la verdad es que esta carta no tiene mucho más que comentar. No sabemos exactamente qué es lo que le diría, o sea, no sabemos si es una respuesta a la carta que Tolkien le escribió de septiembre o si es una carta que hubo entre medias, no lo sabemos. No. Y además he estado mirando, no vaya a ser que en las nuevas cartas en la nueva edición hubiese una ampliación de esta carta por tener algún conocimiento más, tampoco está ampliada, entonces no tengo ni idea. Sí, es que la carta en sí, si la quitas del epistolario tampoco pasa nada. O sea, hay cartas que no tienen... Pero porque, como siempre, remarcamos, falta contexto. No sabemos muy bien dónde encaja esta carta, ¿no? Pero bueno. Sí, efectivamente. La que sí que tiene un poquito más de chicha es la siguiente carta, que también me encargo yo. Esta vez vamos todas seguidas, ya sabéis por qué. Me encargo yo también de la carta número 180, que es al señor Thompson, del 14 de enero de 1956. Aquí el prefacio es muy simple porque es una carta a un lector no identificado. No sabemos quién es este señor Thompson. Y la carta dice así: Merton College, Oxford, 14 de enero de 1956, estimado señor Thompson. Muchas gracias por su carta, tan amable y alentadora. Habiéndome impuesto una tarea cuya arrogancia reconozco plenamente y que me hizo temblar, precisamente restaurar para los ingleses una tradición épica y darles una mitología propia, es algo maravilloso que se le diga a uno que lo ha logrado, cuando menos para aquellos que tienen todavía el corazón y la mente iluminados. Ha sido un trabajo considerable que empezó tan pronto como fui capaz de comenzar algo, pero que se inició concretamente cuando era estudiante y comencé a explorar mi propia estética lingüística en la composición de lenguas. Fue al estallar la guerra de 1914 sobre mí cuando hizo el descubrimiento de que las leyendas dependen de la lengua a la que pertenecen, pero una lengua viva depende igualmente de las leyendas que transmite por tradición. Por ejemplo, que la mitología griega depende mucho más de la maravillosa estética de su lengua y por tanto de su nomenclatura de personas y lugares y menos de su contenido de lo que la gente se da cuenta, aunque por supuesto depende de ambos y viceversa. El Volapük, el Esperanto, el Ido, el Novial, etcétera, etcétera, están muertas, mucho más muertas que las antiguas lenguas que ya no se emplean, pues sus autores nunca inventaron una leyenda en Esperanto. Por tanto, empecé con el lenguaje, a pesar de que soy un filólogo por naturaleza y oficio, aunque siempre primordialmente interesado en los aspectos estéticos antes que en los funcionales del lenguaje, y me descubrí empeñado en la tarea de inventar leyendas del mismo sabor. Mis primeras obras fueron compuestas sobre todo en campamentos y hospitales entre 1915 y 1918, cuando el tiempo lo permitía. Pero creo que gran parte de esta especie de trabajo prosigue en otros niveles, es decir, más bajos, más profundos o más altos, introduce una falsa graduación, cuando uno está diciendo cómo le va o aún durmiendo. Hace mucho que he dejado de inventar, aunque los críticos condescendientes o burlones han alabado mi invención. Espero hasta que me parezca que sé lo que realmente ha ocurrido, o hasta que la historia se escribe por sí misma. Así, aunque supe durante años que Frodo intervendría en una aventura con árboles en algún sitio corriente abajo del gran río, no tengo memoria de haber inventado a los Ents. Llegué por fin al pasaje y escribí el capítulo de Bárbol sin recordar el menor pensamiento previo, tal como es ahora. Y entonces vi que, por supuesto, no le había ocurrido a Frodo en absoluto. Todo esto es aburrido, estoy seguro, pues aparentemente se centra en mí mismo, pero soy lo bastante mayor,
como para tomar un interés desapasionado y científico en estas cuestiones, y citarme simplemente porque estoy interesada en la invención mitológica y el misterio de la creación literaria o subcreación, como era llamado en otro lugar, y yo soy el corpus vile más prontamente disponible para el experimento y la observación. La principal razón de que hable así es, por supuesto, decir que todas estas cosas están más o menos escritas. Apenas hay alguna referencia en El Señor de los Anillos a cosas que no existen realmente. Los gatos de la reina Berúciel y los nombres y las aventuras de los otros 2 magos, 5 menos Saruman, Gandalf, Radagast, son todo lo que recuerdo, en su propio plano, de realidad secundaria o subcreativa. Hace años que el Silmarillion fue ofrecido para ser publicado y se lo rechazó. Puede que de tales reveses surja el bien. El Señor de los Anillos fue el resultado. Los hobbits habían recibido una bienvenida. Yo mismo los amaba, pues amo lo vulgar y lo simple tan intensamente como lo noble, y nada conmueve más mi corazón, más allá de todas las pasiones y quebrantamientos del mundo, que el ennoblecimiento, desde el patito feo hasta Frodo. Trabajaría sobre los hobbits, y vi lo que debía hacer, como diría Gandalf, pues sin pensarlo, en una nota de presentación que escribí para el Hobbit, hablé del tiempo intermedio entre los días antiguos y el dominio de los hombres. De ello provino el eslabón perdido, la caída de Númenor, que dio lugar a alguna complejidad oculta. Porque cuando Faramir habla de su visión privada de la gran ola, habla por mí. Esa visión y ese sueño han estado siempre conmigo y ha sido heredado, solo lo descubrí recientemente por uno de mis hijos. Sin embargo, tal ha sido el éxito no financiero, los costos fueron enormes y nadie compra hoy un libro que puede pedir prestado. No he recibido todavía ni un cuarto de penique del Señor de los Anillos, que el patito feo se ha convertido en el cisne del editor. Y sencillamente se me está intimidando para que dé forma definitiva al Silmarillion o cualquier otra cosa. El borrador está incompleto. Se me ha olvidado leer una nota a pie de página, que ha dicho: yo no soy Gandalf, solo soy un subcreador trascendente en este pequeño mundo. Si algún personaje se me parece, este es Faramir. Si algo que a mí me falta, lo que todos mis personajes poseen. Que los psicoanalistas lo tengan en cuenta. El coraje. Perdón, que se me ha olvidado leer esta nota. Bueno, pues esta es una carta que tiene todos los grandes temas de Tolkien, pero bueno, vamos a verlos un día más, porque además los simplifica bastante, cosa que a veces pues se agradece. Repito, no sabemos quién es este señor Thompson, no lo sabemos, no se llegó a enviar esta carta, entonces no sabemos si fue alguien que le escribió, no tenemos noticias, ¿vale? Pero bueno, pues sería uno de estos fans, que lo más seguro, una de estas personas que haya leído El Señor de los Anillos, por lo que podemos inferir de la respuesta que él está haciendo, y tendría algunas dudas, pues sobre todo de cómo primero sabría, por cómo esto sabría algunas cosas sobre Tolkien, de cómo la había empezado a escribir, que quería escribir una mitología para Inglaterra y todo eso, sobre todo porque es lo que le dice. O sea, entendemos que a Tolkien le ha dicho: has logrado escribir una mitología para Inglaterra, o esto es lo que a mí me ha parecido. Y entonces Tolkien se muestra muy contento porque dice: jolín, esto es lo que yo siempre, no quizás lo que yo siempre había querido, porque ya hay en otra carta previamente, que ya la hemos visto en otro programa, que Tolkien nunca ha querido escribir una mitología para Inglaterra, aunque ya que está, pues le parece bien. Y entonces nos vuelve a contar que para él lo más importante para las lenguas es que las lenguas existan para explicar unos mitos. Entonces, las lenguas existen para ello. Entonces, utiliza varios ejemplos para explicárnoslo. Tenemos la lengua griega, que dice que es bella por lo que cuenta, por los nombres que utiliza para los dioses, para los mitos, para los diferentes personajes y demás. Y nos da el nombre de 4 idiomas, que he buscado cuáles son, simplemente pues por contaros algo y que la próxima vez, si lo leéis, ya sepáis qué es, que son el Volapük, el Esperanto, el Ido y el Novián. Bueno, el Esperanto doy por supuesto que todo el mundo conoce lo que es el Esperanto. Entonces, el Esperanto, pues bueno, me lo he saltado. Pero el Volapük, el Ido y el Novial son 3 lenguas que él las llama muertas y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Son 3 lenguas inventadas más o menos a la misma época que el Esperanto. El Esperanto y estas 3 lenguas se inventan para conseguir un idioma común para todo el mundo. Entonces, son parecidas, pero a la vez son distintas. Entonces, bueno, el Volapük sería el primer intento que se utiliza, que ya es de finales del siglo XIX, de 1879, y es una lengua artificial que se crea en Alemania. Tuvo bastante éxito, llegando a tener como unos 100.000 hablantes, pero bueno,
la verdad es que era bastante compleja y cuando aparece el esperanto acaba cayendo en desuso. El ido es contemporáneo al esperanto y de hecho fue como el principal, hay como su principal, ¿cómo diría? Enemigo, por así decirlo. Era como el ido o el esperanto. Lo que pasa es que el ido iba demasiado hacia el francés. Y a la gente dijo, es que es demasiado afrancesada esta lengua, ¿por qué tenemos que hablar tanto francés? Y a la gente no le hizo especial ilusión. Ahora mismo, según Wikipedia, hay como 100 o 200 personas que hablan ido y tienen un congreso de idistas. O sea, sigue habiendo como unas cuantas personas. Y luego, por último, el novial fue creado por uno de los... También por uno de los creadores del esperanto, que era un señor danés que lo llamó novial, partiendo de nuevo. Y quería sustituir al esperanto por una mezcla de lenguas romances y germánicas, más parecido al inglés y demás, pero también que acabó cayendo en desuso. O sea, de hecho, el propio esperanto jamás llegó a ser algo relevante. Lo siento por los esperantistas, que yo sé que esto se lo toman muy a pecho. Lo siento mucho. Por favor, voy a poner el banner. Esta es mi opinión personal, no es la opinión de Sociedad Tolkien Española. Lo siento por los esperantistas, esta era mi opinión, ¿vale? Entonces, para Tolkien, que también es la opinión de Tolkien, no de la Sociedad Tolkien Española, para Tolkien estas lenguas están muertas, pero están muertas no porque no se usen, que de hecho en esta época todavía se utilizaban todavía más que lo que se vienen a utilizar ahora mismo, porque es verdad que sobre todo en la primera mitad del siglo XX sí que se hizo este esfuerzo porque hubiera unas lenguas muy internacionales, que es verdad que luego al final el inglés ha acabado copando esta idea, sino pues simplemente por eso, porque no se han utilizado para leyendas. También Tolkien empieza a contarnos cuando empieza a crear estas lenguas, cuando empieza a crear estos mitos, como ya hemos visto previamente, de hecho incluso con las primeras cartas, empiezan en torno a 1914 y 1918, que es justo, él utiliza esas dos fechas porque son las fechas de la Primera Guerra Mundial. Aunque Tolkien va al frente en 1917 y luego acaba en el hospital, que ya sabéis que él va al frente del Somme, pero está muy brevemente porque acaba resultando herido, está enfermo y luego tiene que volver, pero sí que está en un periodo en el hospital. Él sí que estuvo con estos en Lancashire, o sea, él sí que tuvo que hacer diferentes maniobras en el Reino Unido antes de ir a la guerra. Y entonces en estas maniobras, cuando él ya está escribiendo, entonces por eso se refiere a estos dos periodos. No es tanto que es verdad que siempre nos centramos más en el 17 y en el 18 porque es cuando él está en la guerra, pero él previamente... Uy, hemos dejado de verte, Amrod. ¿Hola? Sí, yo creo que es la conexión, pero sigue. Vale, ya te vemos. Es al periodo al que se está refiriendo. Entonces, bueno, Tolkien él cuenta que él va creando como diferentes personajes que no sabe dónde le van a llevar, pero al mismo tiempo saben que de alguna manera se van a relacionar. Bueno, pues entonces utiliza el ejemplo de los Ents y de Frodo, que ya ha utilizado en alguna otra ocasión, de cómo sabía que Frodo iba a tener algo que ver con árboles, pero no sabía que iban a acabar siendo los Ents hasta que al final, bueno, pues los dos están relacionados. Utiliza otro de los términos que siempre merece la pena explicar, aunque sea por enésima vez, pero creo que siempre es muy especial, que es la subcreación. Porque ya sabéis que Tolkien considera que él no puede crear, que lo único que puede crear es Dios, y que al final él lo que hace es subcrear, o sea, es lo que hace es recrear lo ya existente. Entonces utiliza lo que ya existe en nuestro mundo y lo da unos nombres diferentes y lo genera en su propia literatura. Entonces, la lluvia ya existe, entonces por eso él coge la lluvia. Ya existen los hombres, entonces él utiliza los hombres y variantes de los hombres como pueden ser los elfos o los enanos, pero en sí ya existen los hombres. Entonces, para él eso es la subcreación, que de nuevo él vuelve a decir que ya es un concepto que existe. Habla del Silmarillion y de cómo ahora parece que El Señor de los Anillos ha tenido éxito y que por parte de la editorial de Anna Unwin están insistiendo para que escriba sobre el Silmarillion, que originalmente pues él quiso publicar el Silmarillion, pero le insistieron para los Hobbits y que por eso él trabajó en los Hobbits. Y luego nos habla de este sueño que ya comentamos en una carta también previamente, que es el de la ola. Parece que Tolkien ya
lo dice en esto, él tuvo un sueño bastante recurrente en torno a una gran ola que le venía. Lo dice en esta carta y lo dice en alguna otra. Entonces parece que, digo esto sobre el corazón porque siempre por eso estuvo bastante obsesionado con el tema de la Atlántida. Y entonces, en la carta, no sé, la 160 y algo, es cuando se entera de que su hijo Michael también ha tenido este sueño recurrente en torno a la Atlántida. Cuando se refiere a Faramir, es porque, que lo he buscado aquí, es porque el propio Faramir habla de esta gran ola. Entonces, bueno, lo he buscado en el Retorno del Rey, que por eso lo tenía por aquí. Y es que él dice, esto me recuerda a Númenor, dijo Faramir, y le asombró oírse hablar. ¿Númenor?, repitió Éowyn. Sí, dijo Faramir, el país de los Esternese, que se hundió en los abismos y la enorme ola oscura que inundó todos los prados verdes y todas las colinas y que avanzaban como una oscuridad inexorable. A menudo sueño con ella. ¿Entonces creéis que ha llegado la oscuridad?, dijo Éowyn. ¿La oscuridad inexorable? Y un impulso repentino se acercó a él. No, dijo Faramir mirándola a la cara, fue una imagen que tuve. No sé qué está pasando. La razón y la mente me dicen que ha ocurrido una terrible catástrofe y que se aproxima el final de los tiempos. Pero el corazón me dice lo contrario y siento los miembros ligeros y una esperanza y una alegría que la razón no puede negar. Éowyn, blanca dama de Rohan, no creo en esta hora que ninguna oscuridad dure mucho. O sea, sabemos que uno de los personajes favoritos de Tolkien es Faramir. No lo dice en varias ocasiones. De hecho, en esta nota a pie de página que se me había olvidado leer, él mismo dice que se identifica con Faramir y que ojalá hubiera tenido la valentía que tiene este personaje. Entonces, pues por eso él, muchas veces siempre se dice que es Tom Bombadil, pero yo creo que es más Faramir. Sí. Y bueno, por último, se queja de que no está ganando dinero con el Señor de los Anillos. No ha visto un penique. Mucho vender, pero estamos a enero de 1956, han pasado 2 meses y medio y no ha visto un euro de las estas. ¿Dónde están sus royalties? Sí, la verdad es que es gracioso. Bueno, a mí me ha hecho gracia cuando habla sobre las lenguas muertas, especifica que da a entender que la razón por la que son lenguas muertas es porque no tienen leyendas que las sustenten, ¿no? Que ese es el objetivo que él tiene cuando él se habla también del Señor de los Anillos o al final de su Legendarium. Es simplemente la historia es un medio para un fin concreto que es la creación de las lenguas. Él lo que quiere es crear lenguas y en base a eso, para que las lenguas tengan coherencia, crea unas leyendas a su alrededor. Y entonces me hace gracia, ¿no?, que diga que estas son lenguas muertas porque no tienen leyendas un poco que las sostengan. Y luego también me ha hecho gracia, he enseñado, ¿qué era? No lo sé. Bueno, tu ay te ha quedado muy, muy bien. Ay. Nada más. Lo que tú has leído sobre la caída de Númenor, sobre la ola, que es algo bastante recurrente. Que creo que es el capítulo de las casas de curación, además, ¿no? Que es justo al final. El rey Senescal es el capítulo. Rey Senescal y el rey. No al final del Retorno del Rey, sí. Y nada más, muy, muy chula. Inédito, leyendo sobre Éowyn. Perfecto. ¿Saltamos a la siguiente? Sí, te cambio el banner. Venga. La siguiente carta es la última que vamos a leer hoy. En este caso me he encargado yo. Es una carta un poco larga. Tiene en torno a 6 páginas y media, más o menos. Así que, como solemos hacer en esta sección del Secreter, pues lo que hacemos es resumir, ¿vale? No obstante, yo lo que recomiendo siempre es que la leáis directamente, ¿vale? Porque se entiende mucho mejor. La he resumido lo mejor posible. Es una carta que en esta edición ampliada no tiene una actualización. Sabéis que algunas cartas sí que han sido actualizadas con ampliaciones, pues en este caso no habría, o sea que está completa. Y es un borrador. ¿Qué quiere decir? Pues que no es la carta final. Esto sabemos que Tolkien escribía y reescribía hasta sus propias cartas y
no se conservan todas. En este caso es un borrador, no sabemos cuál fue el resultado final, pero bueno, la carta en sí es bastante completa y arroja bastante información sobre la obra. Bien, está dirigida a Michael Strait, ¿vale? Es la carta 181. Y la introducción que nos escribe Humphrey Carpenter dice así: antes de publicar una crónica acerca de El Señor de los Anillos, Michael Strait, jefe de redacción del New Republic, escribió a Tolkien formulándole una serie de preguntas. Primero, si había significado en el papel que Gollum desempeñaba en la historia y en el fracaso moral de Frodo en su culminación. Segundo, si el capítulo sobre el saneamiento de la comarca se dirigía especialmente a la Inglaterra contemporánea. Y tercero, ¿por qué los otros viajeros partían de los puertos grises junto con Frodo al final del libro? ¿Es por la misma razón que hay quienes ganan con la victoria pero no pueden disfrutar de ello? La carta es aproximadamente de enero o febrero de 1956. La contestación de Tolkien dice así: estimado señor Strait, gracias por su carta. Espero que haya disfrutado con El Señor de los Anillos. Disfrutado es la palabra clave, porque fue escrito para entretener, en el más alto sentido, para ser leíble. No hay en la obra ninguna alegoría moral, política o contemporánea, en absoluto. Es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas escrito para adultos, de acuerdo con la creencia que expresé una vez extensamente en el ensayo sobre los cuentos de hadas, de que constituyen el público adecuado. Porque creo que el cuento de hadas tiene su propio modo de reflejar la verdad, diferente de la alegoría, la sátira o el realismo, y es, en algún sentido, más poderoso. Pero ante todo, debe lograrse como cuento, entusiasmar, complacer y aún a veces conmover, y dentro de su propio mundo imaginario debe acordársele de credibilidad literaria. Lograrlo fue mi objetivo primordial. Doy un salto. Gollum es para mí solo un personaje que, en una situación dada, actuó de este y aquel otro modo bajo tensiones opuestas, tal como parece probable que hubiera actuado. Hay siempre un elemento incalculable en cualquier individuo, sea real o imaginario. De otro modo, no sería un individuo, sino un tipo. Intentaré responder sus preguntas específicas. La escena final de la misión fue modelada de ese modo simplemente porque, al considerar la situación y los personajes de Frodo, Sam y Gollum, esos acontecimientos me parecieron mecánica, moral y psicológicamente creíbles. Pero, por supuesto, si desea usted que se profundice la reflexión, diría que según el modo de la historia, la catástrofe ejemplifica un aspecto de las familiares palabras: perdonamos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, etc. Es la petición más difícil y con menos frecuencia considerada. Doy otro salto. Frodo se encontró en semejante posición. Una trampa en apariencia completa. Una persona nacida con mayor poder probablemente nunca podría haber resistido tanto tiempo a la seducción del poder ofrecido por el anillo. Una persona con menor poder no habría podido tener esperanzas de resistirse a ella en una decisión final. Ya Frodo no había estado dispuesto a dañar el anillo antes de ponerse en marcha, y fue incapaz de dárselo a Sam. La misión estaba condenada a fracasar como plan mundanal y también estaba condenada a terminar en desastre, como la historia del proceso por el que el humilde Frodo se dirigía al ennoblecimiento, a su satisfacción. Fracasaría, y fracasó en lo que a Frodo concierne, al menos considerado solo, apostató. Y he recibido una furiosa carta en la que se clamaba que debió haber sido ejecutado por traidor, no honrado. Créame, solo cuando leí esto tuve idea de cuán tópica debía parecer esa situación. Pero en este punto se logra la salvación del mundo y la propia salvación de Frodo por su anterior piedad y el perdón de la ofensa. En cualquier momento, toda persona prudente le habría advertido a Frodo que Gollum ciertamente lo traicionaría y podría robarle al final. Tener piedad de él y abstenerse de matarlo fue una locura, o la mística creencia en el definitivo valor que de por sí tiene la piedad o la generosidad, aun cuando resulte desastrosa en el mundo temporal. Por mediación de una situación creada por su perdón, él mismo fue salvado y liberado de su carga. Gollum era digno de piedad, pero se terminó pertinazmente en el mal.
y el hecho de que éste fuera para bien no es mérito suyo. Su maravilloso coraje y su extraordinaria resistencia, tan grandes como los de Frodo y Sam, o más todavía, si bien estaban consagrados al mal, eran portentosos, pero no honorables. Me temo que, cualesquiera sean nuestras creencias, debemos enfrentar el hecho de que hay personas que ceden a la tentación, rechazan la oportunidad de nobleza o salvación y parecen resultar condenables. Su condenabilidad no es mensurable en los términos del macrocosmos, donde puede tener un buen efecto. Pero los que estamos en un mismo barco no debemos ocupar el sitio del juez. No hay especial referencia a Inglaterra en la comarca, salvo, por supuesto, que como inglés criado en una aldea casi rural de Warwickshire, junto a la próspera burguesía de Birmingham, tomo mis modelos como cualquier otro de la vida, tal como la conozco. Pero no hay referencia de posguerra. No soy socialista en sentido alguno, pues soy contrario a la planificación, como debe ser evidente, sobre todo porque los planificadores, cuando adquieren poder, se vuelven malos. Pero yo no diría que tengamos que sufrir aquí la malicia de Sharky y sus rufianes, aunque el espíritu de Isengard, si no de Mordor, está por supuesto siempre aflorando. El presente plan de destruir Oxford con el fin de dar cabida a los automóviles es un ejemplo, pero nuestro principal adversario es un miembro de un gobierno Tory, aunque hoy en día podría encontrárselo donde quiera. Sí, creo que los victoriosos no pueden nunca disfrutar de la victoria, al menos no en los términos que esperaban y en la medida en la que lucharon por algo para ser disfrutado por ellos. Por supuesto, aunque esto sea de hecho exterior a mi historia, los elfos y los hombres son solo aspectos diferentes de lo humano y representan el problema de la muerte vista por una persona finita, aunque con voluntad y consciente de sí. En este mundo mitológico los elfos y los hombres son parientes en sus formas encarnadas, pero en la relación de sus espíritus con el mundo temporal representan diferentes experimentos, cada uno de los cuales tiene su propia tendencia natural y su debilidad. Los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana, elevados a un nivel más alto del que se ve de hecho en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro. También poseen una facultad subcreativa o artística de suma excelencia. Por tanto, son inmortales. No eternamente, pero lo necesario para resistir junto con el mundo creado y dentro de él mientras su historia dure. Cuando son muertos por la herida o la destrucción de su forma encarnada, no escapan del tiempo, sino que permanecen en el mundo, ya sea desencarnados o renaciendo. Pero la debilidad de los elfos en estos términos es naturalmente lamentar el pasado y no estar dispuestos a enfrentar el cambio, como si un hombre detestara un libro largo que todavía continúa y quisiera demorarse en su capítulo favorito. Los 3 anillos eran inmaculados, porque este objeto era bueno en su modo limitado. Incluía la curación de los verdaderos daños de la malicia, como también la mera detención del cambio. Y los elfos no deseaban dominar otras voluntades ni usurpar todo el inmundo para su particular placer. Pero con la caída del poder, sus pequeños esfuerzos por preservar el pasado se desmoronaron. Ya no había nada para ellos en la Tierra Media, salvo cansancio. De modo que Elrond y Galadriel partieron. Gandalf es un caso especial. Él no fue el hacedor ni el propietario original del anillo, sino que le fue dado por Círdan para ayudarlo en su área. Gandalf volvía terminados sus trabajos y cometido a su casa, la tierra de los Valar. La travesía del mar no es la muerte. La mitología se centra en los elfos. De acuerdo con ella, hubo al principio un paraíso terrenal, hogar y reino de los Valar, parte física de la tierra. En esta historia o mitología no se da en parte alguna una encarnación del creador. Gandalf es una persona creada, aunque posiblemente era un espíritu que existía desde antes del mundo físico. Pero como según la perspectiva de este cuento y mitología el poder es malo, estos magos se encarnaron en las formas de vida de la Tierra Media, de modo que padecían dolores tanto mentales como físicos. Por la misma razón, estaban también sometidos al peligro de lo encarnado, la posibilidad de la caída, del pecado, si quiere.
La forma principal que esto adopta en ellos sería la impaciencia que conduce al deseo de forzar a los demás a cumplir con sus propios buenos designios y, por tanto, de manera inevitable, finalmente al mero deseo de volver efectivas sus propias voluntades por cualquier medio. A este mal sucumbió Saruman. Gandalf no. Así Gandalf enfrentó y padeció la muerte, y volvió o fue enviado de vuelta, como él dice, con poderes acrecentados. Pero aunque esto le recuerde a uno a los evangelios, no se trata verdaderamente de lo mismo en absoluto. La encarnación de Dios es algo infinitamente más grande que nada que yo me atreviera a escribir. Aquí solo me ocupo de la muerte como parte de la naturaleza física y espiritual del hombre, de la esperanza sin garantías. Esa es la razón por la que considero el cuento de Arwen y Aragorn como el más importante de los apéndices. Forma parte de la historia esencial y solo se lo sitúa de esa forma porque no puede incluirse en la narración principal sin destruir su estructura, que está planeada para ser hobbitocéntrica. Es decir, primordialmente, un estudio del ennoblecimiento o santificación de los humildes. Ninguno de los borradores con que se compuso este texto está acabado. Para ya terminar. Bien, bueno, es una carta en donde hay explicaciones, algunas de ellas ya las hemos... Bueno, yo creo que hemos tratado ya todas, ¿vale? Pero voy a hacer un repaso un poquito breve. Una vez más, recomiendo leer la carta al completo porque yo la he resumido y al leerse al completo pues se puede recalar en más matices, ¿no? Bueno, lo primero de todo es sobre un tema que se ha tratado muchísimo y es si Frodo fracasó en su misión, ¿vale? Si se puede considerar que Frodo, al ceder al poder del anillo, fracasa. Lo primero que destaca Tolkien es que Frodo es la persona idónea, porque no tiene ni demasiado poder ni es demasiado humilde, ¿no? Es como que está en un punto intermedio. Y lo importante de ese punto intermedio es que Frodo conoce la piedad por encima de todo, que es el desencadenante que luego generará la eucatástrofe. La piedad es lo que permite a Gollum sobrevivir y es esa piedad la que luego, pues, como Gollum ha sobrevivido, le arrebata el anillo a Frodo y cae, ¿no? Hacia el monte del destino, cae hacia la lava. Para ir por puntos, no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Aredel. No, de momento no. Al final, como son la explicación la ha dado Tolkien, todo lo que podamos hacer nosotros es simplemente añadir, ¿no? Sí, es que recuerdo una carta en la cual tuvimos el problema de la piedad. O sea, ¿te acuerdas de la piedad cristiana? Y a mí es un concepto que me cuesta. Entonces, paso. No soy capaz. No, me cuesta mucho, no computo. Es complicado, efectivamente. Es complicado, es un concepto muy complicado, sí. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta que le lanzan conduce a una respuesta que considero ambigua, ¿no? Es, ¿Frodo fracasó en su misión? Tolkien aquí es tajante. Dice, Frodo sí, fracasó en su misión. Pero en su fracaso se desencadenan cosas que luego permiten que la misión triunfe. Por otro lado, bueno, además le dice, la misión estaba condenada a fracasar como plan mundanal y también estaba condenada a terminar en desastre. Dice sobre Frodo que apostató. Me ha gustado ese concepto. Sí, claro, pero yo no entiendo muy bien a qué se refiere con apostató. Aquí no sé, bueno, me cuesta ver a qué se refiere con que apostató, porque no creo que Frodo renuncie, o sea, porque Frodo renuncia a la misión, su misión es destruir el anillo y Frodo renuncia a ella. Supongo que se refiere a eso, a apostatar. Sí, yo lo he entendido así. Pero claro, es como un concepto cristiano también que mezcla aquí y a mí se me hace también difícil. Pero bueno, yo creo que se refiere a eso. Gracias a esto logra la salvación del mundo y la salvación propia, ¿vale? Y vuelve a hablar de la piedad y del perdón a la ofensa. Respecto a Gollum, una cosita que me parece también muy importante. ¿Gollum era digno de piedad? Bueno, pues intenta profundizar sobre esto. Lo que sobre todo es interesante es que señala algo así como que no hay nobleza en las acciones de Gollum, ¿no? Gollum no es una criatura malvada, pero no por ello quiere decir que sea noble. Y entonces empieza él mismo a
hablar sobre la condenabilidad de Gollum, ¿no? Y sobre si, bueno, pues como cede a la tentación, dice además que rechaza la oportunidad de nobleza o salvación y finalmente pues es condenado, ¿no? Entonces sí que hace ahí una deconstrucción del personaje de Gollum que me gusta mucho. ¿Vale? Esto es un tema de todas maneras muy recurrente. También si tiene alma, si no tiene alma, si los orcos tienen alma, si los orcos no tienen alma. O sea, esto es un tema que siempre se le da muchas vueltas, la verdad. Y de hecho, viene muy bien porque justo después nos habla sobre los elfos y nos habla sobre algo que creo que todavía no ha escrito, que es... a él pone sobre la mesa la inmortalidad de los elfos, pero dice que son inmortales pero no eternos. Porque, y esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, los elfos están atados a la vida de Arda, a la vida del mundo. Una vez el mundo acabe, la Dagor-Dagorath, los elfos desaparecerán también. Y entonces habla, por eso quería decir antes que todavía no he escrito sobre esto, sobre el Fea y el Roa, que son el cuerpo y el alma, que pues escribirá más adelante, yo creo que es en los años 60, bueno, es el relato sobre Finrod y Androth la anciana, Atreth la anciana, no recuerdo ahora muy bien, pero lo tenéis en Historias de la Tierra Media, el Anillo de Morgoth. Finrod y Andreth, gracias. Que es un relato que está muy bien, es muy interesante y arroja también muchísima información, tiene muchísima carga religiosa, ¿vale? Es de los relatos con más carga religiosa porque habla precisamente sobre la inmortalidad del alma y bueno, pues es interesante y siempre recomiendo también leerlo para pues, tener más información. No es mi preferido, pero bueno, está guay. Luego hace aquí, en mitad de la carta, una cosa que tampoco he entendido muy bien a qué venía, sobre que no es socialista, que me ha parecido escucharte reír. Pero bueno, es que también... me ha hecho gracia porque al principio dice, esto no es ninguna alegoría política. Claro. 5 párrafos después, no soy socialista. Sí, ¿sabes? A lo mejor es que le dijo algo él que era socialista. Es la idea que he tenido, porque si no, no hubiese dicho nada de alegoría política al principio. Probablemente. Dice simplemente que el espíritu de Isengard sí que está aflorando, pues como está aflorando en Oxford con la cavidad de los automóviles, ¿no? Pero también aprovecha para darle un palo a Tido Tori, por lo visto. O sea que es como, mira, quiere dejar claro que no hay alegoría política, aunque sí que está en contra del progreso industrial. Y bueno, hemos hablado de los elfos, de su inmortalidad y bueno, los anillos. Aquí habla sobre el poder de los 3 anillos de los elfos, habla sobre que son inmaculados en el sentido en el que Sauron nunca los tocó, a diferencia del resto de anillos. Los anillos de los elfos no fueron nunca tocados por el mal y que tienen una función muy concreta, que es la de preservar el mundo tal y como es, ¿no? De hecho, creo que también lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que hay... Nunca los ha tocado el mal, pero de alguna forma están ligados al único y cuando el anillo único es destruido, los anillos de los elfos pierden su poder. Y entonces es el momento de que los elfos abandonen la Tierra Media, ¿no? Y habla de Elrond, de Galadriel y luego finalmente de Gandalf, porque Gandalf es un caso especial, así lo trata. Tiene uno de los anillos de los elfos, pero él no es un elfo, él es anterior a la creación de la Tierra. Dice que sospecha, porque también debe estar dándole vueltas todavía, ¿no? Habla sobre los magos, sobre también cómo Gandalf vuelve a la vida, pero en ningún caso es una reencarnación como la que pueda ser la de Cristo, ¿no? Dice que él jamás se atrevería a escribir nada que fuera tan infinitamente grande como es la encarnación de Dios, ¿no? Y luego también me gusta mucho que él recomienda la historia de Arwen y Aragorn como el cuento más importante que hay en los apéndices. Y estoy de acuerdo con él, me parece que es una historia muy bonita, que también, pues bueno, nos da muchísima información sobre lo que ocurre con Aragorn y con Arwen. En las películas, las adaptaciones de Peter Jackson, cuando Elrond le está diciendo a Arwen, pero es que él envejecerá, él morirá y tú te quedarás aquí llena de lástima, llena de pena, ¿no? Pero es que es eso lo que ocurre, o sea,
al final Aragorn tiene que morir, porque él está atado al don de los hombres, ¿no? Aunque sea un númenoreano. Y Arwen se queda, ¿no? Y simplemente vagará hasta que muera de pena. Y es muy triste. Esto sí es un lamento, ¿no? Lo llamaría el lamento de Aragorn y Arwen o algo así. Y porque está lleno de melancolía, lleno de... no sé, a mí es algo que me gusta mucho y me transmite un montón. Y no estoy de acuerdo en que hubiera interrumpido la narración. Hay capítulos dentro del Señor de los Anillos que interrumpen la narración. Tom Bombadil interrumpe la narración. O sea, yo habría Los tumularios. Bueno, los tumularios molan, pero interrumpen la narración también. Claro, o sea, yo no he dicho que no molen. Sí, estoy de acuerdo, O sea, pero interrumpen lo que es la misión del anillo, efectivamente. Incluso los... Bueno, aunque los tumularios, la espada que recogen Merry y Pippin, concretamente la de Merry, es la que hiere al... Sí, a ver, es importante. Pero también te iba a decir que interrumpe la narración, por ejemplo, los espíritus estos que están bajo la montaña, el rey bajo la montaña, sí. Ese capítulo interrumpe la narración, pero es súper importante. Pero es como, ¿y esto me lo inventes aquí? Claro, entonces Aragorn y Arwen, pues perfectamente, después del concilio de Elrond, antes de salir hacia el capítulo, el siguiente creo que es el anillo va hacia el sur, perfectamente entra ahí estupendo, ¿eh? Entonces yo lo habría metido. Hombre, meter un personaje femenino más rato, imposible. y nada más, es una carta muy interesante que recomiendo a todo el mundo leer de forma completa. Y mira, son las 10, vamos a clavarlo. Claro, lo teníamos controladísimo. Controladísimo. Y nada más, no sé si quieres añadir algo. No. Pues listo. Yo con esto ya hemos terminado. No sé si tienes cositas que contarnos del Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Sí, el pasado mañana, si no me equivoco, creo que es pasado mañana, de todas maneras lo voy a poner aquí abajo, ya sabéis, pero juraría que es pasado mañana. Vamos a presentar aquí en la revista Nolme 6. Va a estar aquí Balin y van a estar aquí Helios y Rahil, que van a estar presentándonos aquí la revista para que la conozcáis un poquito y demás cuál es este trabajo, porque es verdad que siempre conocemos más la Estel, pero no tanto el trabajo de Nolme, entonces estarán aquí en Twitch. Muy bien, muy interesante. No he tenido ocasión de leer todavía la Nolme, pero he visto el índice con los trabajos y sí, desde luego los títulos son súper llamativos. Me apetece un montón echarle un vistazo. Efectivamente. Y pues eso es así la próxima que tenemos. Nosotras nos vemos en un par de semanitas, ya sabéis. Creo que es el día 20 de mayo, que es justo. Y pues nada, muchas gracias, Amrod, por una semana más, por un programa más aquí. Gracias a ti. Espero que te hayas pasado bien. Sí, claro que sí. Y muchas gracias a todas aquellas personas que habéis estado con nosotras en este programa, a todas aquellas personas que nos estáis viendo también en diferido y luego posteriormente en YouTube. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda nos podéis contactar por los comentarios, que siempre os leemos, y os esperamos en un par de semanas. Namarie, Tenarato. Adiós.